Bienvenidos al canal Emisarios Unidos da Luz. Si disfrutas esta historia de experiencia cercana a la muerte, considera darle un me gusta y suscribirte al canal. Ahora comencemos con la historia. Como terapeuta holístico, mi vida estaba bien, pero en el fondo estaba profundamente insatisfecho con ella. Siempre había hecho todo lo posible por ser un esposo cariñoso y amable, pero todo lo que hacía parecía resultar en el sufrimiento de alguien. Me sentía abatido y perdido, y en mi desesperación caí en una profunda depresión. Sollozaba durante horas mientras oraba a Dios para que me aliviara de mi sufrimiento. Le supliqué a Dios que me mostrara una mejor manera de vivir, y poco después mi vida se vino abajo. Mi esposa y yo nos separamos, y yo estaba tan deprimido que estuve pensando en suicidarme. Sin casa, arreglé alquilar una habitación, pero en el último momento ese acuerdo fracasó. Sin ningún otro lugar a donde ir y con muy poco dinero, terminé quedándome con un amigo que tuvo la amabilidad de proporcionarme un lugar donde quedarme. Económicamente estaba arruinado, y cuando reflexionaba sobre mi vida, me desconcertaba el contraste entre mi vida en ese momento, y la vida que había planeado para mí, y la disparidad provocó un profundo dolor en mi corazón. Sin más remedio, me di cuenta de que lo único que me quedaba por hacer era calmar mi mente, aceptar mi vida y entregar completamente toda mi existencia a Dios. Mi amiga con quien me hospedaba tenía una extensa biblioteca en su casa, y de su biblioteca me invitó a elegir un libro para leer. Me decidí por un libro llamado Las Cartas de Yeshua, ya que me sentía atraído por leerlo. Deja que las palabras de este libro te hablen directamente, decía la introducción del libro, y mientras lo leía, sentí como si estuviera escrito para mí. El libro fue escrito con una franqueza que nunca había experimentado en ninguno de los muchos libros que había leído anteriormente, y los eventos de los que se habla en el libro parecían ser muy similares a los eventos de mi propia vida. Siguiendo el consejo de mi maestro de Reiki, comencé a practicar la meditación, y fue a través de la práctica regular de la meditación que mi cuerpo y mi mente comenzaron a sentirse animados y a experimentar una profunda paz. Comencé a despertar a las 3 a.m. como por la fuerza de una presencia benevolente, una presencia que me instaba a meditar en el silencio y la oscuridad de la madrugada. Con el tiempo, me volví cada vez más consciente de lo que en realidad era una presencia tierna, compasiva y amorosa, y me volví consciente de esa presencia amorosa cada vez que meditaba. El amor que emanó la presencia fue tan poderoso que sanó mi corazón por completo, y devolvió la paz a mi mente y corazón. A través de la meditación, entré en un espacio sagrado de paz y concentración tan profundas que cuando mi corazón dejó de latir una mañana durante la meditación, permanecí tranquilo e imperturbable. No pasó mucho tiempo después de que me encontré observando mi cuerpo desde una posición encima de él y desde una zona de absoluta paz. La sensación de paz que experimenté en ese ámbito la reconocí como la misma presencia amorosa de la que me volvería consciente cuando meditara, la presencia a la que he llegado a referirme como la presencia de Yeshua o Cristo. Experimenté a Yeshua como una luz que podía sentir irradiando por todas partes, y a medida que esa luz se acercaba lentamente a mí, podía sentir la magnificencia absoluta de su presencia. También tomé conciencia de que esa presencia era una esencia familiar para mí desde antes del principio de los tiempos, y supe que sabía todo sobre mí, y que de hecho sabía todo sobre todo. ¿De verdad quieres morir?, preguntó Yeshua. Solo quiero irme a casa, respondí con sinceridad. Entonces sentí un tirón hacia mi derecha y, al girarme, vi a Cristo como una esencia de luz ilimitada, radiante, poderosa, divina y eterna que atravesaba un inmenso portal dorado, rodeado por el infinito. Supe al instante que estaba contemplando el portal más allá del cual no había retorno, el portal al cielo. Cristo estaba al otro lado del portal, y podía sentirlo haciéndome señas para que entrara por el portal. De repente y rápidamente me moví al otro lado del portal. Pasar a través del portal fue el aspecto más estimulante de toda la experiencia porque supe en ese momento que había atravesado las puertas de la muerte y todavía estaba vivo. Sabía que era inmortal y que la muerte no era más que una gran ilusión. La completa expansión y la absoluta alegría que sentí en ese momento no se pueden describir con palabras. El humano que solía ser estaba muerto, pero me sentía más vivo que nunca. Era como si Juan nunca hubiera existido, y que la Tierra y el universo nunca hubieran existido. Se hizo evidente que todo lo temporal es una ilusión. Todo el cielo estaba celebrando y regocijándose a gritos por mi llegada de regreso a casa, y podía escuchar campanas celestiales, trompetas, coros angelicales, risas y toda clase de celebración. La gente celebró mi regreso, pero también celebraron la felicidad y el gozo ilimitados intrínsecos a su esencia en el reino del amor y el gozo ilimitados e interminables, y en el cielo pude sentir ese amor incondicional y que todo lo abarca. ¿Todo este amor es para mí? ¿Qué he hecho yo para merecer un trato tan especial? Solo soy un tipo que creció en una familia de clase media y no tengo logros ni elogios importantes, pensé para mis adentros. Fue en ese momento que instantáneamente me sentí abrumado por el amor incondicional, y fue a través de la infusión de ese amor que me di cuenta de que el amor eterno, ilimitado e incondicional es todo lo que realmente existe. Entendí, sin que me fuera comunicado explícitamente, que tenía la opción de volver al mismo cuerpo o reencarnarme. En su espíritu o forma esencial, pensé de manera muy pragmática sobre mis opciones.
Para mí tenía sentido regresar al mismo cuerpo para completar mi misión en la Tierra, ya que tomar un cuerpo diferente significaba que tendría que construir una personalidad y un estado y un marco psicológico, físico y emocional de nuevo cuando el cuerpo existente ya estaba preparado con los prerequisitos psicológicos y físicos necesarios para completar lo que quedaba de mi misión terrenal. La recreación de un marco similar habría significado que habría tenido que experimentar el dolor y el sufrimiento que había experimentado hasta ese momento de mi vida una vez más, aunque en un cuerpo diferente, cuando el cuerpo existente todavía era capaz de completar el proceso. El propósito del alma de liberar la mente del miedo a la muerte, el miedo que está en el centro mismo de todos los miedos. En mi forma de espíritu, sabía que era con el propósito de trascender el miedo a la muerte que las almas eligen encarnar en la tierra. Sabía que en nuestra forma más pura o esencial, somos seres divinos y eternos, y que el amor divino es nuestra propia naturaleza. Aprendí que es solo un pequeño aspecto de la mente infinita, que percibe la vida a través del velo de la separación, que se asocia con una forma terrenal para darle vida, pero es nuestra creencia en la separación de Dios o de la unidad la raíz de todos los miedos. Antes de regresar del cielo a la vida en la tierra, recuerdo cómo usé arquetipos y patrones para trazar el plan para mis experiencias de vida presentes y futuras, un plan de vida que se construyó sobre las experiencias que ya había vivido en mi cuerpo. Mientras construía mi plan de vida, se me ocurrió que había elegido mi familia, personalidad, género, mentalidad, nacionalidad e incluso el momento de la historia en encarnar para aprender las lecciones y experiencias muy específicas que mi alma deseaba aprender. Por increíble que parezca, me comunicaron que cada pensamiento, emoción, sentimiento, sensación, elección y resultado, absolutamente todo, incluidas aquellas cosas de las que no era consciente, estaban planeados. También entendí que todas nuestras experiencias de vida en realidad ocurren en un solo momento sagrado, pero en el reino del tiempo y el espacio, tal como lo experimentamos en la Tierra, experimentamos nuestra vida como una sucesión de momentos. Debido a que estaba tan ansioso por liberar mi mente de la ilusión de separación durante mi existencia terrenal, construí el modelo de mi experiencia futura con lecciones de vida difíciles. Quería regresar a la Tierra en el mismo cuerpo porque, en el gran plan cósmico divino, estar vivo en la Tierra en este momento le otorga a uno una oportunidad única de liberar la mente y el alma a medida que entramos en un nuevo ciclo cósmico. Durante mi experiencia en el cielo, desperté al hecho de que quienes sufren aprenden lecciones valiosas, al igual que nosotros como colectivo, ya que en verdad todos estamos conectados. Teniendo en cuenta nuestra interconexión, el modelo que construí para mi futuro incluyó aquellas experiencias, elecciones, pensamientos, sentimientos y acciones que consideran la elevación no solo de mi conciencia como individuo sino también de la conciencia colectiva. Al completar mi plan de vida, sentí una presencia a mi derecha. Es una carga pesada la que te has puesto, me dijo. Recordaré que todo es una ilusión, respondí. El ser, que era un especialista en la construcción de planos de vida, comunicó su preocupación por la cantidad de trabajo de vida que me había dado, y en la comunicación de su sincera preocupación, nuestra interconexión o unidad fue muy palpable para mí. De repente, sentí una terrible atracción hacia abajo, y comencé a separarme de la experiencia de paz, amor y unidad que experimenté en el cielo. Comencé a sentir esa familiar soledad una vez más. Me sentí como si estuviera en el ojo de un furioso torbellino que giraba mientras regresaba a mi cuerpo. Fue un regreso muy repentino, duro y ruidoso. Me entristeció estar lejos de la experiencia del amor y de la unidad, pero el recuerdo de todo lo que experimenté en el cielo me ayudó a reajustarme a la vida en mi cuerpo. Durante las siguientes semanas me sentí como si estuviera entre dos mundos, y durante esas semanas experimenté una transformación espiritual guiada por una fuerza superior, de tal manera que cualquier pregunta que me surgiera a la mente era respondida instantáneamente. Mi mente estuvo tranquila durante esas semanas, lo que facilitó mucho la comunicación con el reino celestial. En esas semanas, los animales salvajes me rodeaban y les encantaba estar cerca de mí. Sabía que esos animales eran mensajeros de Dios, recordándome lo amado que soy y recordándome que nunca estoy solo. Vi cómo el mundo se construye con los mismos símbolos con los que construí el plano de mi vida y reconocí la santidad en mí, en todo y en todos. Recibí curaciones espontáneas para el hambre, los dolores corporales o cuando sentía frío o cansancio. Todo lo que tenía que hacer era preguntar, y me sentiría fresco y fuerte una vez más. A diferencia de esa persona que era antes de mi EGM, esa persona que sentía que solo causaría daño a otros, después de mi regreso del cielo, pude sanar a otros solo con oración. Basta decir que a mi regreso del cielo era una persona muy diferente y, por primera vez en mi vida, me sentí como si estuviera completamente despierta. Después todo me pareció perfecto y puro, aunque por momentos sentí como si estuviera luchando contra esa pureza. Como no podía conciliar la disparidad entre la persona que era, y la persona en la que me había convertido, decidí visitar a mi maestro espiritual. En mi camino al templo para verlo, encontré una naranja falsa junto a la acera y me indicaron que la llevara conmigo. Cuando llegué al templo, le presenté la naranja a mi maestro espiritual como ofrenda, ya que no tenía nada más que ofrecerle. Cuando lo tuvo en la mano se echó a reír a carcajadas, y me dijo que era un presagio maravilloso.
Era una representación de la perfección de la sabiduría, y amablemente me aconsejó que siguiera descansando en la naturaleza más íntima de mi mente, y que volviera a verlo para recibir más orientación. Lentamente, el estado perfecto comenzó a disiparse, y comenzaron a ocurrir los desafíos más difíciles de los que planeé aprender. Fue durante uno de esos tiempos difíciles que Yeshua se me apareció una vez más. Mientras la habitación se llenaba con su presencia, sentí una descarga eléctrica recorrer mi pierna. ¿Buscarías a Dios y nada más que a Dios?, preguntó Yeshua. Sí, respondí con entusiasmo, y una vez más, sentí la descarga eléctrica recorrer mi pierna. ¿Aceptarías a Cristo como tu única identidad? ¿Traerías a todos al cielo contigo?, preguntó Yeshua. Sí, respondí con entusiasmo. Inmediatamente, vi los números 365 destellando en azul profundo, y dorado en mi frente antes de que su presencia se disolviera, y de esa visión concluí que tenía un año completo para cumplir mi promesa. Sin embargo, a medida que avanzaba el año, me di cuenta de lo difícil que era para mí hacerlo. Pasó un año entero y pensé que había fracasado estrepitosamente. Ahora estaba en verdaderos problemas. Tuve la más sublime de todas las experiencias posibles que un ser humano podría esperar experimentar, ofrecida por pura gracia de Dios, pero sentí como si me alejara cada vez más de lo que deseaba hacer. A medida que el miedo de traicionar miserablemente a Dios, a Yeshua, a mí mismo y a todo lo que consideraba querido y sagrado se hacía cada vez más intenso, mi madre vino a visitarme desde Argentina para mi cumpleaños. El 8 de febrero del año 2000 me regaló una cruz dorada con una estrella, donde normalmente se veía colgado un cuerpo crucificado. Esa visita fue la última vez que mi madre y yo nos vimos. Ese mismo día, mi novia de entonces me regaló un libro. Se disculpó de antemano, diciendo que nunca había visto ese libro antes, pero que le parecía bien comprármelo. El libro se llamaba Un curso de milagros, y antes de ese día solo lo había visto una vez en una librería. Sin embargo, en ese momento decidí que ese libro no era para mí. En la portada del libro había una estrella idéntica a la estrella en la cruz que me regaló mi madre. Cuando abrí el libro, vi el número 365, tal como lo había visto en mi visión. Fue entonces cuando me di cuenta de cuál era realmente el plan de Yeshua. El libro El curso de milagros viene con 365 lecciones de cuaderno de ejercicios, una para cada día del año. Fue practicando las lecciones del perdón que tuve la oportunidad de cumplir mis 3 promesas. El libro es famoso por haber sido escrito por una mujer de la que se dice que escuchó, y transcribió una voz que le habló, y que se identificó como Jesús de Nazaret. El libro y las lecciones son una práctica de entrenamiento mental para enseñarse a uno mismo cómo los pensamientos de miedo pueden ser perdonados y reemplazados por pensamientos de amor. Las lecciones de ese libro fueron muy aplicables, y correspondieron con mi vida tal como la experimenté antes y después de mi EGM, y sus consejos me parecieron increíblemente útiles. He experimentado muchas casualidades, experiencias místicas y milagros inexplicables después de mi EGM, y creo que esas sincronicidades divinamente inspiradas me han ayudado a superar mis momentos más difíciles. Desde mi EGM, me encuentro capaz de superar los periodos más difíciles de mi vida con mayor facilidad que antes, y al comunicarme con el reino celestial, recuerdo cómo estas experiencias aparentemente duras son meras ilusiones, que son solo lecciones que puedo aprender. Me entregué para aprender y nada más, y puedo agradecer a Dios que eso es todo lo que son.